Samuel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Me escuchas, Samuel? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto ¿todo bien? tenerte aquí de vuelta. Muy bien, Baruch Hashem. Ya si estás listo, ya podemos empezar. Sí. Como quieran ustedes. Como quieran. Vamos a darle entonces. Sí, ya estoy grabando, así que si quieres, empezamos. Ok, está bien. Excelente. Voy a poner la cámara, ¿ok? Ok. Vamos a darle. Otros preguntaron cuál era el tema de hoy. Tema interesante. Tratar de tocar un tema interesante de Tashem. Bueno, para allá. Para allá era la Torá esta semana, después que hace un pequeño censo de la tribu de Shimón, la tribu de Reubén, tribu de Shimón, tribu de Leví, para llegar a Moshe y a Aarón, vuelve al tema y empieza con las plagas. Y de repente dice el versículo, un pasuk en donde aparentemente no se entiende. Entonces dice la Torá nos cuenta, después que dice que Moshe tenía 80 años, Aarón tenía 83 años, cuando hablaron con Paró. Y le dice, Vayomer Hashem, le dijo Hashem a Moshe. ¿Qué fue lo que le dijo Moshe? Le dijo que ella tiene que ir a hablar con quién, con Paró, y saber que tiene que mandar al pueblo, que si no lo va a mandar, Hashem puso a Moshe sobre Paró de Elohim. Elohim significa, dice Rashi, obviamente que no dijo que es Dios, porque Elohim no solamente implica que recuerda a Dios, sino que implica justicia, implica dominio legal. Entonces eso fue lo que le dijo Hashem a Moshe, tú vas a ser Elohim. ¿Sobre quién? Sobre Paró. Va a ser juez, Shofet sobre Paró. ¿Qué significa que va a ser Shofet? Shofet significa que tú vas a actuar como un juez sobre él, donde va a tener que ser la persona que le va a demostrar que estaba equivocado de ser tan obstinado de no querer sacar al pueblo de Israel. Y le va a tener que demostrar que si no lo hace van a venir las Makoti, y sobre eso vamos a hablar en este shiur de qué del el maté. El maté de qué de Paró, de Moshe. Entonces le dice, mira, toma, Vayomer Hashem el Moshe, rehén tatija Elohim le Paró. Dijo, ve a Aarón, ajija y nevieja. Aarón va a ser el portavoz, tú vas a ser Elohim. Como dijimos, dice Rashi que si significa Elohim, va a ser juez. ¿En qué juez? Juez, como dijimos hasta ahora. Y le dice, mira, tienes que saber que al final Paró no va a querer dejar salir el pueblo tan fácil y vas a tener que decirle un sistema de castigo que va a venir por partes. Esas son las famosas 10 plagas. Pero ¿cómo vino eso? Le dice Hashem a Moshe, Vayomer Hashem a Moshe, le dijo Dios a Moshe, toma el maté, kaj mateja,
tomo el maté, el maté, que es el bastón, y veo, me paró. Entonces los Jamín preguntan, dicen, no entiendo. ¿Para qué Hashem le dice a Moshe que tome el maté para ir donde Aarón, para ir donde paró, y con esto comenzar con las 10 plagas? Si sabemos, claro, que la Torah nos dice que las primeras 3 plagas, que fueron la plaga de quién, la plaga de Dam, el sangre, la plaga de Esfardea, rana, la plaga de Quinín, piojos. Sabemos que estas 3 plagas al final no fueron ejecutadas por Moshe. ¿Por qué no fueron ejecutadas por Moshe? ¿Por qué? Porque fueron por Aarón. ¿Por qué fue por Aarón? Sabemos la famosa Gemara, donde dice que una persona aquí aprende ser alguien que tenga siempre akaratatov, ser una persona agradecida. ¿Y dónde vemos que hay que ser agradecido? Bueno, porque para hacer la plaga de Dam y hacer la plaga de Esfardea, la plaga de Dam y la plaga de Esfardea, tenía que ser que golpear el agua. Y no se podía golpear, y Moshe Rabbeinu no podía golpear el agua. ¿Por qué no podía golpear el agua? ¿Por qué? Porque el agua lo protegió cuando estaba en la cesta. Entonces él no puede ser, él no podía pegar al agua para no ser malagradecido, ser una persona que no tenga, que sea kafui-tová, que no reconoce el bien que le hace. Y también la tercera plaga, que es la plaga Quinim, fue igual. ¿Qué fue igual? Le dijo a Moshe, le dijo a Hashem, le dijo a Moshe, que Moshe le dijo a Aarón, que el Aarón tiene que pegarle al suelo para que salgan, la tierra de Egipto se llene de quinín, se llene de piojos. Esto es uno de los motivos impresionantes, uno de los motivos por qué Jacob Avinu no quería ser enterrado en Egipto. ¿Por qué? Porque no quería pasar por esta plaga de quinín, es algo increíble. Porque los quinín están en toda la tierra de Egipto, la parte de abajo de la tierra, por arriba, todo va a estar lleno de piojos. Entonces, tampoco le hizo Moshe. ¿Por qué no le hizo Moshe? ¿Por qué? Porque la tierra también ayudó a quien ayudó a Moshe. Cuando la tierra ayudó a Moshe, cuando Moshe Rabbeinu mató al egipcio, ya sea que lo mató golpeándolo, ya sea que lo mató con un nombre de Dios, hay discusión de cómo fue que lo mató, no importa ahorita. La tierra ayudó a tapar al egipcio rápido para que la gente no supiera lo que había hecho Moshe por defender a un yehudí. Como dice la Gemara en Sanedrín, toda persona que levanta la mano, nada más, todo gentil, que levanta la mano y golpea a un yehudí, es mitad, así la Gemara en Sanedrín. Pero bueno, y entonces, estas tres no las hizo Moshe. ¿Por qué? Porque si golpea el piso o al agua, entonces se va a ver con una persona que no es agradecido. Me van a decir que el agua o la tierra no va a saber o sea, no va a sentir el desprecio o el malagradecimiento de que Moshe el agua protegió a Moshe y ahora Moshe no está siendo agresivo con el agua. El agua no lo va a sentir, ni la tierra tampoco lo va a sentir. Entonces, ¿por qué Hashem fue tan meticuloso en esta parashá diciéndole a Moshe que él no puede ser el que haga esa plaga? Bueno, sabemos la respuesta. La respuesta es que el ser una persona agradecida no solamente es por el otro, que el otro sienta que eres agresivo o que no sienta que tú eres cafuitoba o que no sienta que tú pago mal. No solamente es por eso, es por ti. ¿Por qué? Porque Hashem quiere que nosotros nos generemos entre nosotros ser personas agradecidas con los demás. Y al ser una persona agradecida con los demás, entonces tenemos que ser agradecidos con quién, con el Creador. Y a tal punto que en la mañana la persona puede decir Modean y Lefaneja, incluso lo primero que dice, incluso de que no ha hecho Tileyadain, porque lo primero es que ser agradecido con el Creador. Entonces,
Lo que Moshe recibió esta orden de no golpear no es porque el otro va a sentir que eres o no eres agradecido o no eres agradecido. Lo que Moshe hizo es porque es por uno mismo, porque uno tiene que formar en sí mismo el ser una persona agradecida y saber reconocer el bien que los demás lo hacen. Entonces ayer le dijo que no, él no podía hacerlo. Él no podía hacerlo, tiene que hacerlo su hermano Aarón. Ok, muy bien. Excelente, muy buen mensaje. Entonces, ¿por qué le dice Hashem a Moshe, toma la vara, toma tu bastón? ¿Por qué le dice? Tikaj, es raro. ¿Por qué le dice que tome la vara? Se ocupó el pasuk, lej el paró, boque, y medio sea maima, vete a la mañana, vete a Paró en la mañana, él salía en el Nilus en la mañana temprano para que no lo vieran, que él cuando iba a hacer sus necesidades en la mañana, porque él daba a entender además que era como un dios, entonces nadie lo podía ver, entonces llegaba temprano, entonces le dije, vete a la mañana para allá y agarra el maté. ¿Para qué? Y entonces ahí le dijo, ve a Marta de Laf y le dijo a Paró, mira, le dirás a Paró, manda a mi pueblo, y si no, viene la primera plaga, que es la plaga del Dam. Ok, Azaku Baruch, ¿para qué le dices? En verdad uno ve la Torah y en verdad es una pregunta que bolet significa algo que sobresale, porque no se entiende para qué le estás pidiendo que agarre el bastón si en verdad él no va a hacer nada. No va a hacer nada, no va a hacer absolutamente nada con el bastón. Entonces, esa pregunta no la hago yo. Esa pregunta la había escrito en el Midrash. La verdad que la pregunta, más que toda la respuesta, porque la pregunta se ve clara, ¿no? Pero la respuesta la había escrito en el Midrash. El Midrash habla de qué es este bastón. Y la verdad que es muy interesante, le quería compartir con ustedes este Midrash, donde dice lo siguiente. Dice Midrash que este bastón no era un bastón cualquiera, no era un mate más, sino que trae el Midrash Shemot Rabbah. Dice, Ve'eta mate azetikah beyadeja. Este mate, tómalo en la mano. Dice, ¿qué mate es este? Dice Amarre Viuda. Este fue el mismo mate que más adelante, es el mismo bastón que más adelante con él, Moshe Rabbeinu abrió el Yamsuf. El mismo Mate, con él golpeó a la piedra la primera vez en Mará, cuando no había agua, y sacó agua. El mismo Mate. ¿Y qué tiene este Mate especial? Dice Amarre Viuda, este Mate era un Mate de zafiro. Era un mate muy pesado. Necesitabas una ayuda especial para poder manejarlo como lo manejamos, era muy pesado. Y era de zafiro. ¿Y qué tiene de especial este mate? Este mate dice que tenía en el mate mismo escrito unas letras. Unas letras, todo es un regalo del creador. ¿Qué letras? Dice que las letras son Datzach Adash Beahav. ¿Qué son esas letras? Esas letras son las que decimos nosotros en la Agadá, cuando todos pasamos llegamos al momento de recordar las 10 plagas que Hashem le mandó al pueblo Egipto, al pueblo egipcio en Egipto, las 10 plagas. En ese momento agarramos el agua, que agarramos con el vino. Hay muchas comunidades, sobre todo las comunidades que vienen de Sefaradín, que vienen del Medio Oriente. Ellos, en el momento que hacen eso, la gente se voltea, no quieren ni ver, el momento de recordar las plagas y vertir el agua con el vino en un recipiente. Otras comunidades sí lo ven, Marroquí sí lo ve, pero rápido mandan directo esas aguas
a botarla. Son aguas peligrosas. Dicen que una vez una persona que en un edificio donde había una persona gentil, le hacía la vida imposible a los judíos que vivían en ese edificio. Y la persona una vez preguntó qué podía hacer contra esta persona, y averiguando, le dijeron que agarrara el agua, un poquito de esta agua de mezcla de vino y agua de las 10 Makot, y que la pusiera debajo de la puerta de la casa de esta persona. O sea, no es que estoy de acuerdo con el consejo que le dieron a esta persona para hacer. Obviamente que ese no es mi opinión, pero le dieron ese consejo y fue y lo hizo. Pues algo increíble, en verdad, le cayeron las 10 Makot a esta persona. Es peligroso esta agua y al final se fue del edificio, ¿sabes? Los Yehudim descansaron a esta persona, pero estas aguas, esta mezcla de agua y vino, en el momento de hacer Makot, son peligrosas, tienen su fuerza. Y en esa la Agadá, al final de decir las plagas, decimos como una frase de 10 letras, que son las que también en ellas también se vierte agua y vino dentro de la ponchera. ¿Por qué? Porque estas frases son un resumen de las 10 plagas en Rashi Tevot. ¿Qué dice Rashi Tevot? En la primera letra de cada plaga. Por ejemplo, la primera, que es Dam, está la Dalet, la segunda Tzfardea, que está la Tzavi, la Hav, Kinim. Así son las 10 plagas que están en este palo. Entonces, este bastón de Moshe no fue un bastón cualquiera, era un bastón de zafiro. Un bastón de zafiro y donde estaba escrito este Rashi Tevot, estas 10 letras estaban en el matén, y ese bastón, dice el Midrash, era el que iba a ir con él en el momento de las plagas a Paró, y que Paró viera o entendiese solo cuántas venían. Y así este es el bastón de zafiro. No es el bastón con que Aarón hizo las plagas, como dijimos, no, este era un bastón especial. Así dice que era de zafiro, ese es Makot Haukot Alaf en Notricón. Las 10 plagas estaban escritas en este bastón, en forma de Notricón, en forma de Rashi Tevot. Y amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu, le dijo, mira, Betaxis Azé, en este orden, Abba Ealá Betamakot, le traerás a Paró las plagas de Aarón Ajija y Yene Viaja, y Aarón tu hermano será el portavoz. El portavoz a Paró de saber el orden de lo que iba a empezar a venir, una por una, como dice el Pasuk, Moshe ve a Aarón, Azul, ¿cuál mofetima él? A Moshe y a Aarón hicieron todos estos estos prodigios, que son las plagas que iban a venir. A partir de ahora, lo hicieron ellos, pero lo primero que tenían que hacer antes de la primera plaga, cuando Hashem le dijo, Netatija Elohim, te puse a ti, Netatija, te puse a ti, Elohim, pues sobre Paró, es esto. ¿Qué es esto? Y llegar con este bastón. Llegar con este bastón y hacerle entender cómo era que iba a venir el oro de las Makot. Este bastón, el bastón de zafiro con que Moshe después iba a hacer la ruptura del Yam Suf y la primera vez donde iba a sacar el agua. Por eso es que Moshe Rabbeinu, la segunda vez después, porque el pueblo de Israel tuvo 2 veces que no tuvo agua. Hubo 2 momentos en la historia. Al principio, cuando salieron de Egipto, no tuvieron agua, y en ese momento Moshe Rabbeinu, Hashem le dijo, vete a tal roca, y la golpeó y salió agua. Y era con este mismo bastón. El mismo bastón donde él elevó y le puso, ¿para qué? Para
para abrir las aguas del Yam Suf. Y entonces, 40 años después, antes de entrar a Egipto, antes de entrar a Canaán, antes de entrar a Eres Israel, cuando Miriam Anevia, que era que por su sehut venía el Be'er Maim, el pozo de agua, entonces murió, se acabó. Entonces Hashem le dijo a Moshe, vete y habla a la piedra, pero con el maté en la mano, siempre el maté tiene que ir en la mano. Ese era un maté celestial, con las letras de las Makot. Entonces en ese momento Moshe Rabbeinu se equivocó, ahí fue cuando se equivocó. ¿Por qué? Porque ahí pensó, cuando él ve que ya se confunde la piedra, no sabes cuál piedra era la original, y le habla a la piedra y al principio no saca nada, entonces se da cuenta y le vuelve a golpear porque él golpeó la primera vez. La primera vez, cuando salimos de Egipto, la primera vez para sacar agua, en la primera vez de la roca, sí le fue con el bastón. Sí fue con este bastón, el maté de Moshe, este maté de zafiro. Y ese es el maté que la Torah, esta parashá, habla de Moshe. Cuando a veces uno no entiende las cosas, uno a veces lee la parashá y la lee así como si fuera algo sencillo. Y una palabra que dijo la parashá, y toma tú el maté y tú serás Elohim, y sigue, y uno se para y dice, no entiendo, pero si ese maté no es el maté que viene después, que fue que activó y hizo las plagas de las plagas primeras, sino que fue el de Aarón. Ahora entendemos por qué. Porque este maté era un maté especial, un maté grabado con las Eser 10 plagas, y hay quien dice que el maté Moshe fue el que se volvió serpiente y tragó a las serpientes que hicieron los brujos, porque Moshe Rabbeinu, cuando llegó a la tierra de Israel, él tenía que hacer unas señales al pueblo, a los ancianos, que era el maté, volverlo serpiente, la mano que se vuelve lepra y las aguas que se van a volver sangre. No, eso hablamos la semana pasada. Pero después tuvo que ir a Paró. Cuando fue a Paró, también Hashem le dijo que tenía que hacer una señal que mostrara que en verdad él era un enviado de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Este maté, dice una opinión del Midrash, no estamos de acuerdo, este maté fue el que se volvió serpiente. ¿Y cuál es el tuyo este maté? ¿Por qué? Porque Paró le dijo a Moshe Rabbeinu, mira, aquí hay muchos brujos en Mitzrayim, en Egipto. En Egipto hay muchos brujos. Tú tienes que hacer algo. Yo quiero ver tu expresión. Porque los brujos normalmente cuando hacen cosas no se sorprenden ellos mismos, pero ellos saben cómo lo hacen, a veces ellos saben que todo es algo óptico, que engaña a los demás, o saben lo que están haciendo. Entonces ellos mismos no les mueve el piso, porque saben lo que están haciendo y saben que en verdad no es nada, es un engaño. Por eso Paró le dice a Moshe Rabbeinu, yo quiero que hagas algo. Si en verdad tú vienes de Dios, tienes que hacer algo que a ti mismo te sorprenda lo que pasó. Que tú mismo digas, wow. Si no, voy a pensar que en verdad es un truco tuyo, una brujería tuya, un ilusionismo que tú hiciste. Y por eso es que este maté, sabemos que se convirtió en serpiente en frente de Paró. Bueno, pero eso no hay problema, porque también los brujos también hicieron lo mismo. Hicieron que sus varas se volvieran serpientes. Pero el Hidush, ¿cuál fue? Que fue que sorprendió a Moshe Rabbeinu, lo que era este maté. Que después que se volvió maté de vuelta, como se entiende en la palabra Torah, y así lo dice el Midrash, así lo trae Rashi, después que se volvió a ser maté, se tragó a las otras serpientes, a los otros maté de los demás. Fue algo que hasta Moshe Rabbeinu se sorprendió y dijo, wow, yo sabía que un maté se vuelve serpiente, porque a él le pasó en el Cené, el desierto, con la zarza ardiente, lo vio, delante de los ancianos del pueblo de Israel, lo vio, que fue una señal que tiene que hacer. O si es que la hizo, partido que la hizo, lo vio. Pero esta tercera, bueno, que se volvió el bastón
el bastón se volvió serpiente, para él no era nada nuevo, no era algo sorprendente para él. La sorpresa fue que después que se volvió Mate, se tragó a los de los egipcios, a los de los brujos de hechiceros de Paró. Y eso fue hasta él mismo sorprendió. Eso fue lo que Paró le pidió a Moshe. Haz algo que a ti mismo te sorprenda. Si tú haces algo así que Dios te sorprenda, quiere decir que vienes de Dios. No es algo preparado. Porque normalmente los magos son los que menos se sorprenden, porque ellos son los que están haciendo, no hay nada, no es nada especial. Y entonces, y ese es el Mate. Y este es el Mate de Moshe, el Mate de Zafiro, el bastón de Zafiro, que tenía las 10 letras, el acrónimo de las 10 Makot en él. Y ese es el Mate mismo, donde Moshe Rabbenu no hizo el Conan las plagas, sino que abrió el mar, sacó agua al pueblo de Israel y al final, a través de él fue que se confundió y al final lo pudo entrar a la tierra de Israel. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre el Mate Moshe, sabemos Mate Aarón, pero Mate Moshe no se sabe mucho de él. Es un hidush bonito del Mate Moshe. ¿Alguna pregunta? Mikey, ¿todo bien? ¿Tranquilo? No sé si Mikey está, quizás ya Mikey ya se fue. Bueno, hasta ser. Gracias, Shabbat Shalom. muchas gracias. Azaku Baruch. Todo lo bueno, Shabbat Shalom. Estamos en contacto, todo lo bueno. Bye, bye.